Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de las invasiones bárbaras del norte, los bárbaros del norte, que realmente es como, no sé, un invento, ¿no? Porque las naciones cuando se desarrollan es como ahora los vikingos, ¿no? Ahora son ecologistas, son una maravilla, es que se me ha caído una pulsera. Son, bueno, que le vamos a dar las gracias. Que eran gente buena, que, en fin, que somos una lengua raza. Bueno, en el caso, normalmente cada generación tiene derecho a reescribir su historia, ¿no? Y entonces, pues, la historiografía moderna, sobre todo a partir del siglo XVII, pero sobre todo el XIX, Francia, Italia y España también lo aceptó, pues habla de esas invasiones bárbaras que en un momento determinado pues vienen germanos de todos sitios y se cargan el Imperio Romano. Pero eso no siempre fue así. En primer lugar, porque eso es un proceso, o sea, los romanos eran muy, estoy haciendo así una especie de síntesis, eran muy aguerridos al principio, eran estoicos, pero al paso del tiempo no querían ir al servicio militar, que eran 20 años, a partir del año de cuando tenían 40 años eran seniors, y entonces empezaron a tomar mercenarios, en fin, quiero decir que el Imperio Romano dura unos cuantos siglos y entonces estos bárbaros se van introduciendo poco a poco en Europa por una serie de motivos y siempre digamos, con el permiso de la autoridad romana, salvo cuando hacían razzias, pero que eran relativamente pequeñas o eran reprimidas, etcétera. Y entonces digamos que se le da otra lectura porque sobre todo ellos se van, digamos, introduciendo en lo que era el antiguo Imperio Romano, porque normalmente incluso hoy día, cuando hay desarrollo de una zona, esa zona polariza, ¿no? Y en España, pasado con Madrid y Barcelona, también, digamos, voluntariamente no se invirtió, aunque éramos un país modesto, no se invirtió en otras zonas, con lo cual Andalucía y otras zonas de España, como Galicia y tal, sirvieron como de granero para surtir esa industria, etcétera. Sí, obviamente ahora se está haciendo Europa también desde hace años, invertir en zonas que son menos afortunadas, entre comillas, y normalmente pues la gente responde y para que no haya esos desequilibrios económicos, porque se asocia mucho el desarrollo económico con lo que pasó en el siglo XX, del siglo XIX, el laissez-faire, el pasé del liberalismo, y eso fue una brutalidad. Se enriquecieron cuatro y montones de personas estaban hacinadas en la ciudad y tal, y el Estado tuve que intervenir para poner infraestructura, me refiero, para hacer hospitales, para poner escuelas y tal, porque si no, las clases sociales se separaban, y entonces eso es peligrosísimo, porque no solamente es que dio, pues, provocó montones de choques sociales, sobre todo al final, en la segunda mitad del siglo XIX, sino que también, o sea, la injusticia social, el que dos partes de la humanidad estén bajo el umbral de pobreza no es lo natural, porque en cuanto se hace inversiones en determinados sitios, se le ofrece, yo qué sé, la opción de cualificarse y tal, y la posibilidad de ir a la universidad, etcétera, pues las zonas empiezan a desarrollarse y mucho, y se producen milagros económicos, etcétera. Pero bueno, voy a hablaros de las invasiones bárbaras, que si no me voy. Realmente, ¿qué es lo que produjo la caída del Imperio Romano? Pues seguramente se descompuso, pero esclerotizó. Era un imperio gigantesco, mantenerlo era hacer equilibrio y sencillamente los bárbaros, o sea, lo que hemos estudiado clásicamente en Italia, Francia y España lo ha aceptado, es que invadieron el imperio, lo destruyeron y entonces empezó una época de oscuridad que fue la Edad Media y bueno, de esos barros estos lodos, pero exactamente no fue así, porque después estarían las teorías de Pirán, que explicaría que se mantuvieron los mismos vínculos económicos, aunque por supuesto la vida se ruralizó. Realmente cuando hablamos del Renacimiento en el siglo XV, muchos de los descubrimientos que se achacan al siglo XV, lo que pasa es que tuvieron repercusión en el siglo XV, pero esos descubrimientos que estaban en el medievo, como la pólvora y montones de cosas, ¿no? Lo que pasa es que la publicidad, tuvo repercusión en el siglo XV, y entonces parece que el Renacimiento es como si se hubiera encendido una luz para y nos hubiera iluminado todo. O sea, lo que se dio es un antropocentrismo y lo que pasa es que se miró atrás con nostalgia
la antigüedad clásica de Grecia y Roma, etcétera. Pero la, la- el medievo no fue tan estéril, fue un caos, porque realmente lo que hizo, lo que digamos achuchó hacia el Imperio de Occidente estos germanos, sobre todo, porque había otros pueblos que también le llamamos germanos, pero no lo son, como por ejemplo los alanos, que eran arios, que eran gente que vivía entre el Mar Negro y el Mar Caspio, o sea, en esa zona y, y no me acuerdo cuál otro, pero había otro grupo más, pero en fin, da igual, pero entraron, o sea, los unos achuchaban y entonces los alanos, que tampoco eran mancos, eran gente muy aguerrida, ni siquiera, o sea, son gente que no cultivaba la tierra, eran pastores, o sea, para ellos cultivar la tierra y llevaban cada uno 4 caballos, una cosa tremenda, pero lo que pasa es que los unos eran más salvajes todavía. Entonces uno empujaba a otro empujaba al siguiente. Conclusión, se introdujeron. Y después, así, os estoy haciendo una, una, un resumen. Pues, por ejemplo, en la península ibérica, pues hubo un señor que se declaró emperador, porque el emperador, no me acuerdo si era Honorio, Constantino, sabía, ahora lo contaré un poco mejor, era un niño y entonces, pues, entonces lo que pasa es que el otro dijo, bueno, pues mira, si vais a la península ibérica, no sé si eran los visigodos, a los alanes, no sé qué, y lucháis contra esto, pues os dejo estas tierras. Y los otros dijeron, bueno, pues sí, a otro grupo germano, si lucháis contra los otros germanos, pues, también os doy tierra. Así, os lo estoy haciendo de manera un poco burda, pero también os tengo que decir una cosa. Desde los romanos no sabían nada de los germanos. En el siglo II antes de Cristo, no sabían ni quién eran, se creían que eran celtas, yo qué sé, pero no sabían ni dónde estaban. Y, y bueno, eso fueron poco a poco, pero también voy a decir una cosa. Desde que, digamos, los germanos se empiezan a introducir en el Imperio Romano Occidente, hasta que cae el Imperio Romano Occidente en el siglo V, 1475, han pasado 5 siglos, 4 o 5 siglos. Entonces, muchos de estos pueblos germanos que vinieron, no se sabe bien si por lo uno, seguramente, o por una especie de cambio climático, que también puede ser, fueron gente que se desplazaron pueblos enteros, habían variado, o sea, tenían otros nombres, algunos habían desaparecido, otros se habían fusionado con otros grupos, entonces no tenían nada que ver, habían tomado, ellos imitaban muchísimo la forma de vida romana y habían progresado, habían prosperado, etcétera, y no tenían que ver con los anteriores, o sea, hablaban latín, se regían por el derecho, se habían hecho cristianos católicos, o sea, estaban integradísimos, o sea, que no eran ese mito de gente fachosa que no se lava y que come cosas horribles, porque ahora os contaré un poquito. Tácito en el siglo I escribe Germania, que luego sería usado por Lutero. Lutero utiliza instrumentaliza Germania y instrumentaliza también Arminio. Y bueno, y ahí describe a los germanos, lo describe de lo que le ha contado, relatos orales de los legionarios que han estado allí en Germania, ¿no? Y es bastante fiel, intenta ser bastante fiel y riguroso a lo que está ocurriendo y a cómo son cada germano, las costumbres que tiene, etcétera. Ellos tienen sacerdotisas, son muy respetadas las mujeres con santidad, o sea, son como cierta santidad, ayudan en los partos. Y bueno, ¿por qué decía yo esto? Así, pues porque, claro, de cuando él escribe Germania a 4 años, 5 siglos después, pues ha habido un cambio radical. Entonces, decir que todos los germanos que eran iguales, que hablaban lo mismo, tal como decir que los portugueses, los españoles, los italianos y los franceses somos iguales y los romanos porque hablamos lenguas romances, o sea, eran guerreros entre ellos, luchaban entre ellos, en fin, se hacían la guerra por nada. Y en cuanto a los hunos, pues os tengo que decir una cosa, eran muy buenos jinetes, pero después tenían también un arco, que era un arco asimétrico, y era un arco que era capaz de atravesar sus flechas, conseguían, o sea, además de asimétrico, tenía hueso y tal, y conseguían su flecha atravesar las armaduras de los guerreros. Entonces, por ejemplo, en el caso de los alanos, fueron los primeros que llevaban, os tengo que hablar también de los házaros, etcétera, llevaban todo, hasta los caballos llevaban como si fueran escamas, y los caballos también los protegían para que las flechas no se hieran, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Que al ser tan pesados,
eran una diana perfecta para los hunos. Y entonces, porque corrían poco, eran pesados, ¿no? Y después de eso, los hunos encima tenían un tipo de arco que era un arco muy poderoso que atravesaba esas cotas de malla, atravesaban también la armadura. Y entonces empezaron ya a luchar con menos tal, porque vieron que se los comían con papa y además los unos llevaban más caballos todavía. Llevaban todos muchos caballos, cada guerrero llevaba muchos caballos, porque además de eso era también una reserva de carne, en caso de necesidad se comían algunos. En fin, he estado leyendo, ahora os lo contaré. Voy a contaros esta historia porque si no me estoy dilatando. Bueno, vamos a ver qué cuento yo. Esto es largo lo que os voy a contar hoy, pero seguramente en un punto determinado lo dejaré, lo pongo en el blog y quien quiera saber más, pues eso, que estudie. Bueno, voy a ver si me doy un poquito de prisa. Herminio, vamos a ver una cosa, cuando Lutero se rebela contra el Papa de Roma, entonces saca a Tácito y saca a Herminio. Vosotros diréis, ¿quién es Herminio? Pues en un momento dado es asesinado, me parece que en Varo, ya se ha conquistado la Galia. Se ha llegado hasta el Volga, uy, la Galia, la Germania, hasta el Volga. Y ponen un gobernador, pero ese gobernador no era hombre guerrero, sino era un administrador. Y en un momento dado, cuando va, eran muy confiados, es el bosque de Teutoburgo, cuando va haciendo, como si dijéramos, la revista por la provincia, porque es el gobernador, muy confiado, pues tienen la picardía, es que no me acuerdo cómo se llama la tribu. Bueno, pues que había como unos caminos, ¿no? Entonces estos, digamos, hacen otro camino y hacen un atajo y como era por zona boscosa, cubren el camino real y entonces lo meten en una trampa, en una emboscada y matan, no sé, creo que 20.000 personas, ¿no? Una locura, los matan a todos. ¿Cómo se llama? El emperador Augusto, que le faltaba un año para morirse, cuando se enteró de todo lo que había pasado, la cosa espantosa, después se vengó, con Germánico. Lloró a gritos, porque fue una cosa, una carnicería espantosa, pero sí, espantosa. Y sí, lo hizo Herminio. Herminio resulta que era después no solamente es que matan a Herminio, sino que traen su mujer a Roma, que está embarazada y ese niño se va a quedar allí. Herminio había sido un niño que en un momento determinado habían hecho los romanos, en vez de intentar hacer la guerra, habían hecho medidas diplomáticas y habían pacificado mediante acuerdos por los cuales, digamos, vasallaje, ¿no? Tenían que pagar un impuesto y tal. Entonces, este niño Herminio, normalmente es una cosa que en el mundo de la antigüedad bastante habitual, se llevan los hijos de los jefes para que los jefes no se sublevaran contra la metrópoli, por decirlo de alguna forma. Entonces, se llevaron a Herminio y Herminio se crió en Roma. Y este Herminio, cuando volvió, pues fue el que hizo es que era un romano ya de mentalidad, hizo ese camino falso. Las tribus estaban muy divididas, pero él las unió, una especie de viriato, ¿no? Entonces hizo como un camino falso, por ahí se metieron todos, y en realidad era un camino que los llevaba, los condujo a la muerte, porque entonces los otros, digamos, los asaltaron por todos los flancos, a los soldados, al gobernador, etcétera. Fue una matanza espantosa. Bueno, voy a ver si lo cuento. Bueno, pues este Herminio, cuando Lutero estaba luchando contra el papado, pues Herminio al poder, o sea, Herminio que los alemanes lo germanizaron el nombre, ¿no? Porque Herminio es un nombre romano, ¿no? Y le pusieron Germán, Rola, tu Germán, que era Herminio en latín. Bueno, vamos allá. Herminio, que era el germano que vence a Roma en Teutoburgo, en el bosque de Teutoburgo, se convierte más tarde en el héroe de Lutero cuando se rebela contra la Iglesia de Roma. Hay un intento de Roma de apoderarse de lo que es la Germania y durante 20 años consigue incorporar el corazón de Alemania al Imperio Romano. Ya después Augusto, después de todo este lío de pacificar y tal, dijeron, mira, el Rin para acá, el Rin y el Danubio, es el imperio muy grande, no tenemos que... Bueno, esta imposibilidad que tenían los germanos por arriba, los partos, por el este, que los tenían fritos a los romanos. Bueno, esa imposibilidad de conseguir Alemania lleva al ensalzamiento de la figura heroica del bosque de Teutoburgo, como os he dicho. Porque claro, los alemanes también se están buscando. Y nosotros los latinos, frente a ellos, esta Europa oscura, ¿no? Era como el gótico, la oscuridad, yo qué sé, el retorcimiento, ¿no?
Sin embargo, los alemanes, cuando digamos están buscándose, por decirlo de alguna forma, todo lo contrario, ensalzan el gótico, tal. En el siglo XIX está también un grupo de arte que también diciendo que el gótico es de ellos, el gótico no era de ellos, ni queriendo. Pero bueno, en pleno romanticismo también, la Sturm und Drang, también esa búsqueda que hay en la mirada del pasado, ¿no? De lo gótico, de esa ingenuidad antes del Renacimiento. Bien, bueno, sigamos con Herminio, que si no voy a contar cosas de arte y que esto no prospera. Bueno, Herminio fue el gran héroe de Alemania a partir de la época de Lutero. Y Lutero era más feo que... no me hagáis caso, que tengo aquí los delirios. Hay un proceso de heroización de Herminio del que Lutero no es ajeno. Y Cornelio Tácito, nosotros decimos Tácito, no decimos todos los nombres, es un historiador que no se sabe bien dónde nació. El romano que escribió Germania, tiene también anales, y después cuenta, por ejemplo, que el hijo de Herminio, la mujer la trajeron ya y la llevaron embarazada, y nació y se crió en Roma, y después fue muy curioso porque dijo, ya veréis la vida del hijo de Herminio en Roma, que es curiosísima, pero claro, como se perdió la obra, pues no nos enteramos qué le pasó al hijo de Herminio, de Germán. Bueno, en Germania nos cuenta cómo son los germanos, pero Tácito, que es muy pillo, realmente aprovecha a los germanos, la crítica a los germanos, para criticar a Roma, ya que estamos a pegarle hachazos. Y no es que sublime a los germanos y critique a los romanos, sino que alaba cosas de los germanos que él dice que antes, no hace tanto, estaban en Roma, como es la sobriedad, el estoicismo, etcétera, etcétera. Después dice que son muy bebedores, que son muy borrachuzos, etcétera. Pero aprovecha, ya que estamos ahí criticando a grupos, pues criticamos a los nuestros también. Entonces, claro, pues de Roma critica la corrupción, la indolencia, etcétera, etcétera. Ya es un imperio que está, digamos, esclerotizando, todavía no ha esclerotizado de todo, pero mantener, eso le decía también Carlos I, mantener un imperio gigantesco, aparte de caros, complicadísimo, muy estresante. Bueno, a final del siglo I antes de Cristo, nuestro Tácito escribe una obra de Germania donde se da un semblante de cómo son los germanos, de sus costumbres, su religión, su forma de gobierno. Esta obra es la obra que es tan lo importante de todo esto es que nos hace un retrato bastante fidedigno. Pero claro, estos germanos también evolucionan con el paso de 4 siglos, 400 años o 500, no lo sé. Si está en el siglo, bueno, pues 400 años más. Muestra la visión de Roma también, y que en la Germania él no solo describe su forma, sino también que critica al Imperio Romano usando como excusa a los germanos. Eso es una pillería. Una segunda lectura tiene el texto, el discurso. Bueno, a pesar de esta imagen deformada y poco parcial, la Germania redescubierta en el siglo XV, en el momento que está surgiendo el sentimiento de nación y de un reino en un enfrentamiento en el que Lutero emerge, la obra se convierte en el pilar sobre el que se sostiene, el que se asienta la propia nación alemana. Ya sabes que Alemania, que no lo sepas, se unificó en 1870 o 70 y algo, no me acuerdo. Y el libro de la Germania de Tácito es el fundamento sobre el cual se construye la nacionalidad alemana. La identidad de Alemania se erige en relación de su identidad con Roma. El último episodio del proceso es el de las invasiones bárbaras, que es el momento en que los pueblos de origen germánico se apoderan de los dominios del Imperio Romano de Occidente. Ya sabéis que en un momento determinado se divide en dos. El emperador parte con 2 hijos porque decía que el imperio era inmenso, y llevaba razón. Lo que pasa es que el de Oriente, ellos no se van a llamar bizantinos sino romanos, el Imperio Romano de Oriente va a durar 1000 años más, hasta que es conquistado por los turcos, y da lugar a una realidad política nueva. A partir del siglo IV a.C., una serie de pueblos bárbaros, en su mayoría de origen germano, cruzan el Rin y el Danubio y se asientan en Europa occidental y el norte de África, apoderándose de los territorios del Imperio Romano de Occidente. Bueno, pero eso está ahí, ¿no? En el 476, Odoacro, rey de los Érulos,
depone al último emperador romano de Occidente, llamado Rómulo Augusto, creo que lo he dicho como 1 millón de veces, y acaba con lo que es el Imperio Romano de Occidente como una realidad política. El Imperio Romano de Oriente seguirá existiendo durante 1000 años más, como os he dicho, y una vez que depone el Imperio Romano de Occidente, lo que pasa es que da origen a una serie de reinos bárbaros que van a ir evolucionando al paso de los siglos, como el de los vándalos en el norte de África, el de los ostrogodos. Los vándalos he dicho que eran arios, no eran germanos, eran iranios, que estaban entre el Mar Negro y el Mar Caspio. El de los ostrogodos, me parece a mí que eran, no sé, estos eran lo mismo que los unos, eran chiquitanas y morenillos. Los alanos eran rubios, altos, con los ojos claros, o sea, no tenían nada que ver. El de los ostrogodos en la península itálica, el de los visigodos en la península ibérica, el de los francos en Francia y el Valle del Rin, y el de los anglos y los sajones en Inglaterra. ¡Ay, pato! Anglos, jutos, saxon y yo qué sé qué. Bueno, pictos, no sé, celtic. El por qué cae el Imperio Romano de Occidente, qué significó esa caída del Imperio Romano de Occidente, qué supuso para Europa Occidental es todo esto, aunque en Europa del Este el Imperio Romano sigue vivo. Lo que supone para Europa Occidental el nacimiento de los reinos bárbaros es un asunto controvertido de la historiografía, incluso hoy, porque la gente no está de acuerdo y hay diferentes posturas. Y no por casualidad la caída del Imperio Romano todavía generando... ¡Oh! Sorry. Provocando controversia. Es que como hablo tanto, haciendo debate. Bueno, esto es muy saludable, una cantidad de literatura científica tremenda. Desde el siglo XV y XVI emergen en Occidente dos formas de ver la caída del Imperio Romano y los pueblos bárbaros que emergen. Una de las maneras de ver lo que ocurre entre el siglo IV y V, predominante entre historiadores italianos y franceses que España acata, especialmente en el siglo XIX, es el concepto de las invasiones bárbaras. Yo lo estudié así en el colegio, las invasiones bárbaras. Hay una película que es muy buena que se llama así, que no tiene que ver con esto. Bueno, tanto franceses como italianos utilizan en su historiografía ese concepto que también se usa en España. Gente salvaje, sin escrúpulos, cultura ni educación, habían penetrado por Europa occidental a partir del siglo V y de una forma violenta y destructiva. Lo que pasa es que arrasan lo que pillan. Es como una, es como una manada de langostas ahí en África. No hace tanto, en Almería, a principios del siglo XX, había plagas de langosta. A mí que me parece eso como, no sé, las plagas del faraón, hay plagas bíblicas, ¿no? Ay, mía, este pelo a ver si lo meto en crema. Y, bueno, pues aquí llegaron los bárbaros y arrasaron la cultura occidental, sumiéndonos a todos en la oscuridad del medievo. Eso es lo que estudió mi generación. Yo de ahí todavía no he pasado. Bueno, pues ahora resulta que nada de lo que he estudiado es, después de aprendernos los reyes godos, con los reyes católicos, con el franquismo, Bamba, Boitila, Recesvinto, Chidasvinto, madre mía. Bueno, en ese mismo discurso, erigido por Francia e Italia, acatado por España, las invasiones bárbaras dan lugar a un periodo, el más oscuro de la humanidad, que sería la Edad Media, presidido por un arte salvaje, el arte gótico. Y aquí hubo un posgótico, mi catedral es así por dentro, y digo yo, qué feo. Pero no es feo porque el gótico sea feo, sino porque es una forma de colonizar. El arte también es propagandístico siempre, o casi siempre. Yo creo que siempre. Y tras la conquista de Granada, pues nos hicieron la fachada renacentista, un castillo, porque aquí los piratas de ese día también, y por dentro gótico. Y después la guerra civil no lo quemaron, porque Dios, bueno, porque lo quemaron todo. Aquí. Bueno, hay un periodo del que sale el siglo XIV y XV, que es donde se descubre la antigüedad grecorromana, el Renacimiento, que es un nombre ahí muy pomposo, 400-500, donde se habla de las invasiones bárbaras, que tampoco es elegido al azar. El renacer de Europa
el comenzar una nueva luz de renovación científica y un avance de la humanidad, es el momento en el que nos sacudimos el medievo, la pesada herencia de los bárbaros invasores del norte y recuperamos la mirada de la antigüedad grecorromana. Si los historiadores italianos y franceses ven las cosas de esa manera, los historiadores alemanes pues no están de acuerdo. Son buenos, ¿eh? Y explican de otra forma y manera muy diferente lo sucedido. Bueno, estoy de acuerdo también con los alemanes, pero que no eran unos benditos, pues eso también. Para ellos, la época de las invasiones bárbaras se denominan la Volkenwanderung o algo así. Falkenwanderung. Bueno, más o menos. Es que es la época de las migraciones de los pueblos, como si lo que hubiera sucedido hubiera sido una aséptica migración de pueblos a Europa occidental, como si lo que hubiera pasado hubiera sido lo que hubiera ocurrido de una forma aséptica, como si fuera un quirófano, desplazamientos, estos desplazamientos se hubieran movido y hubieran ocupado el territorio del imperio. Están buscando oportunidades, como los marroquíes en España y como tantos otros. Es que también edulcoramos que hubo unas causas, pues posiblemente, pero no sabemos porque también hablan de cambio climático, porque sabéis que hubo glaciaciones, en fin, no sé. En el tema del clima, nosotros ahora hemos perturbado con el CO2, bueno, pero antes pues había también ciclos. Bueno, sigamos, que si no voy a hablar de los cambios climáticos. Estos pueblos que habían migrado durante esta época de las migraciones germánicas, que es como los alemanes se refieren, ellos nos dicen las invasiones bárbaras, porque los bárbaros serían ellos, dicen las migraciones, qué eufemismo. Habrían encontrado un imperio romano decadente, sumido en la molicie, en la que personajes afeminados, aquí llevaban los machos del norte, indolentes, decadentes, incapaces de gobernar, y aquí llegó la savia nueva para salvar Occidente, madre mía. Eso que no tenían banco central europeo entonces. Bueno, para gobernar correctamente el territorio que había asumido Europa occidental en un periodo de decadencia de la que solo la sangre nueva podía ir revitalizadora, viril, frugal y llena de energía. La savia nueva de los pueblos germánicos podía rescatar un poco bestia, así que era. Bueno, y en este sentido lo que pasa es que la llegada de los visigodos, ostrogodos, los francos, los burgundios, que después harían Borgoña, los anglos o los saxons, pues eso, habría supuesto el rescate de la Europa occidental. Pues sí, gracias a ellos, si no, es que ni respiramos. Que estaban en manos, la publicidad de esos decadentes romanos, inevitablemente abocada a la catástrofe. Bueno, es que había esclerotizado, pero todo esclerotiza. Lo que sucede es que lo mismo que en los dos casos, pero las explicaciones que se han dado difieren del país de origen de los historiadores. No es por nada que la interpretan. Bueno, la visión proveniente de una historiografía u otra difieren, pero todos argumentan, lo cual hay que leerse los argumentos para intentar opinar, para tener un criterio. Bueno, para buscar algo de luz entre estas dos visiones tan contrapuestas, lo que pasa de un mismo proceso histórico, hay que preguntarse quiénes eran estos pueblos que penetran en Europa occidental y, en segundo lugar, qué y cómo se apoderan, de qué manera, como es la W, o who, where, why. Me parece que son 5, ¿no? No, quién, cómo, dónde, por qué. Bueno, pues eso. Pero en inglés, W. Where, why, who, and how. En Occidente, y bueno, ¿cómo tiene lugar todo este proceso para la llegada a Europa Occidental de todos estos pueblos que van a cruzar la frontera? Miles de personas, no es que se desplazan unos cuantos, es que viene el ciento y la madre. En el caso de los visigodos, yo estuve estudiándolo hace años y contaban que no venían con esposas ni venían con familias. Claro, y eso también facilitó, digamos, el que se mestizaran. Lo que pasa es que los antiguos pueblos romanos de la península los discriminaban. Entonces, por ejemplo,
torres de Cotilla, que está aquí en Murcia, aquí cerca, era la torre de los godos, los tenían marginados. O sea, vosotros muy bien, queréis un sitio, pero allí lejos, lejos, no queremos catetos. Bueno, sí, sí, el Guti, hay también ¿cómo se llama? La biblioteca Guti, que está en África, que la han escondido para que no la destruyan ¿cómo se llama? Los integristas musulmanes, en Mali. Y entonces era también Guti es Godos, en castellano, Guti. Por tanto, es que llamaréis Guti, Gutiérrez, y Guti, el jugador. Bueno, como la mayoría de individuos, pues tiene rasgos germanos que se introducen en estos grupos, están escritos a los germánicos. Habría que averiguar realmente quiénes eran los germánicos que invaden Europa en el siglo V y en contra de lo que la idea extendida de que los pueblos germanos son una unidad homogénea que habla una misma lengua y una misma cultura y una misma religión que se apodera de Europa occidental, pues hay como que matizar, insuflando una misma energía, pues lo cierto es que la Germania Magna, que es como llaman los romanos a Alemania, que era el topónimo que usan los romanos para ellos, para referirse a todo este territorio al norte, y que para los romanos está habitada por pueblos germanos, que son un poquillo bruticos. Un poquillo bruticos siguen siendo, ¿eh? Es un mundo complejo que además cambia los 400 años, como os he dicho, desde que Tácito escribe el libro en el siglo I hasta el siglo V, cuando triunfan las invasiones bárbaras. Pero si el mundo que describe Tácito es el de los queruscos, Herminio era querusco, el que no me acordaba, que tiene unos nombres tremendos, pero bueno, van a desaparecer. Si el mundo que describe Tácito es el de los teruscos, el de los marcomanos, el de los, ¿cómo se llama? Bastarnos, el de los frisios, el mundo del siglo V, que han pasado 4 siglos, es el de los francos, el de los burgundios, el de los alamanes. Esto es el directo, ¿eh? Incluso los pueblos han cambiado de nombre, algunos han desaparecido, otros han aparecido y muchos de ellos se han movido en este contexto. Sería tan amable de la Germania Magna. Es cierto que que en el contexto la mayor parte de estos pueblos hablan una lengua que es germana, pero atribuirle a todos una igualdad y una exactitud, pues esto es un disparate, porque ya sabéis que todas las generalizaciones son poco rigurosas. No sé qué puedo deciros más. Estos pueblos lo que pasa es que hablan todos lenguas de las familias germanas, como los pueblos de Europa Occidental. Hablamos lenguas romances, tienen distintas formas de enterrar a sus muertos. Unos los inhuman, otros los... Mirad lo que han traído los Reyes Magos. Ahora lo abriré. No hay unidad política entre ellos, que con frecuencia se hace la guerra, que cada uno se mueve por sus propios intereses, que no hay una unidad política en el mundo germano y que en su cultura y material hay diferencias entre uno y lo otro. Y las fronteras del Rin, hay pueblos germanos romanizados, muy romanizados, incluso ciudades, porque llevan 400 años de comercio y vecindad con Roma y hacen que francos, alamanes, etcétera, los pueblos más cercanos a la frontera, pues presenten características muy romanizadas. Y así se han encontrado objetos de imitación romana de Sajonia, y en un enterramiento, en un barco, aparece un trono germano, no se sabe el rango político que pertenece exactamente, igual a las sillas curules que usan los magistrados romanos, porque para ellos imitaban a los romanos, porque para los habitantes de Germania la verdadera autoridad es la del emperador romano y el modelo a seguir era el de Roma, y el poder lo representa y simbolizan los magistrados romanos. Y representar el poder lo hace imitando los modelos romanos a partir del siglo IV, gracias al contacto con Roma, y el mundo de la Germania Magna está cambiando. Por favor, aumentando de población, surgiendo sociedades mucho más complejas, articuladas, organizadas, aparecen liderazgos políticos, después van a ser los germanos, alanos, etcétera, los que van a estar en las élites del poder, o bien como primer ministro del emperador, o bien van a ser los que se encarguen del ejército, ahora os lo contaré.
bueno, van a hablar latín, van a seguir las leyes. Eh, Estos son los germanos. Lo que pasa que invaden el mundo romano gracias a la propia Roma, están alcanzando un momento de desarrollo justo antes de las invasiones bárbaras. ¿Fueron invasiones y movimientos masivos y descontrolados de la población? ¿Fue una invasión premeditada o fueron migraciones masivas de poblaciones provocadas por un cambio climático o por la llegada de un nuevo pueblo de los países del este, como por ejemplo los hunos? Se vieron arrojados a las puertas de las fronteras del Imperio Romano e impelidos por la coyuntura que tenían, impelidos a asentarse en tierras del Imperio de Roma, ¿no? Y los romanos lo que hicieron al final, como era gente muy práctica, pues dijeron, bueno, pues sí, ya que nos tenemos que tragar, pues vamos a darle que se queden en la frontera, etcétera, en determinados sitios. Enseguida le buscaron como si dijéramos oficio, porque sus tierras habían sido ocupadas por los otros. O sea, lo que pasa es que cuando desaparezca Tila, cuando desaparezcan los unos, van a ser los eslavos los que ocuparán las tierras que han abandonado los germanos. Ya os hablaré de eso. ¿Fueron un movimiento organizado o un movimiento descontrolado de población que se movió en un momento determinado? Los desplazamientos de los pueblos bárbaros en el siglo IV y V tuvieron un origen y un destino claro. Respondieron a motivos absolutamente diversos, distintos en cada ocasión. Estos desplazamientos no se puede generalizar. Estos desplazamientos de población que se sabía de dónde venían y a dónde iban se hicieron en la mayoría de los casos en el marco de lo que era la legalidad romana, no hay que olvidarlo, con permiso de la autoridad imperial y como aliado de Roma de algunos de sus representantes. Hay varios ejemplos de desplazamientos de pueblos en esta época de las migraciones bárbaras. El primer desplazamiento es ocasionado por la oportunidad, o sea, representado por los francos y los alamanes en el siglo III, a mediados entre el 2060 y el 2070. Aprovechando el caos que está sumido el imperio en este momento, cruzan la frontera del Rin y en ese momento lo que pasa es que los alamanes están asentados justo al lado de la frontera del Rin. Cruzan, penetran en la Galia, la saquean y cruzan el Pirineo, penetran en la península ibérica y la saquean. Mirad, cuando estaba César, me estoy acordando, porque tuve que traducir la guerra de la Galia, ¿no? Cuando estaba César conquistando la Galia, decía César, porque ellos saqueaban mucho la Galia, decía, si yo estoy segura que estos galos, que no nos quieren ni visto ni allá, si les garantizara que no iban a tener saqueo de los alemanes, a lo mejor aceptaban de buen grado la conquista romana, porque los tenían fritos absolutamente. Era como una plaga de langostas que he dicho antes. Bueno, en el caso, estos pueblos bárbaros, porque viven en unos climas muy extremos, entonces tenían pocas cosechas. Donde hay frío, hay pocas cosechas. Estos pueblos bárbaros son conocedores del desgobierno del Imperio Romano en ese momento. Entonces lo que pasa es que aprovechan para emprender una campaña de saqueo que no es una invasión ni un afán de asentarse allí, en ese lugar, sino que es una forma de ayuda a su precaria economía, porque eran bastante modestas, robando a los vecinos, robando pertrechos y provisiones a los vecinos de al lado. Bueno, pues un siglo después, en el 376, los godos, asentados en lo que hoy es Ucrania, pues en las costas septentrionales del Mar Muerto, se ven empujados, será el Mar Negro. Yo creo que es el Mar Negro, ¿no? El Mar Muerto es el de Jerusalén. Bueno, se ven empujados, invadidos por la llegada de un pueblo de las estepas de Asia, que son los hunos. Los hunos fue una cosa pero tremenda. Os he dicho que tenían unos arcos, eran unos jinetes alucinantes, eran más salvajes que todos ellos. Bueno, esto es lo que pasa, es que se asientan en el territorio que ocupan los visigodos. Yo creo que los unos eran medio chinoides, mongoles o de por ahí, se fueron a la zona de Hungría, pero eran con el pelo muy negro, muy negro. Bueno, se asientan en el territorio que ocupan los visigodos y los ostrogodos en las costas cercanas del Mar Negro, en Ucrania, y obligan a los godos a abandonar ese territorio. Obligados a abandonar sus tierras por los hunos, llegan a la frontera romana del Danubio en el 376 y entonces le piden permiso al emperador Valente. El emperador Valente se lo da,
para sentarse al otro lado del Danubio, en el Imperio Romano, en la zona de la actual Bulgaria. Valente permite a los godos cruzar el Danubio y asentarse en lo que era la Tracia, ¿acordáis el sombrero tracio? Y en el 376 un enorme número de godos se asientan pacíficamente y con permiso del emperador en lo que es la actual Bulgaria, que os tengo que hablar también, porque han sido desplazados por otro pueblo bárbaro que ha ocupado todo su territorio, que como os he dicho, que son los hunos. Entonces, invasiones de saqueo organizados y dirigidos por la autoridad romana 30 o 40 años más tarde, a principios del siglo V, suevos, vándalos, alanos y visigodos penetran en la península ibérica, Spain. Todos ellos lo hacen con permiso imperial. Los suevos, los vándalos y los alanos penetran en la península ibérica porque un general que se llamaba Constantino, que se ha proclamado emperador, y porque no reconoce al poder de un niño que se llama Honorio, que está en el poder. Entonces se alza en armas contra Honorio y usa los suevos, vándalos y alanos para que se apoderen de la península ibérica en su nombre para expulsar las tropas del emperador Honorio. Así que estamos la cosa. O sea, lanzan a estos que están por ahí. El emperador Honorio llega a un acuerdo con los visigodos a los que permite entrar en la península ibérica con autorización imperial y como delegado de Roma para que luchen contra los suevos, vándalos y alanos. Para que os hagáis una idea, cómo la gastaban aquí entre uno y otro. Que el usurpador de poder Constantino ha permitido entrar para usurpar el poder. Total, entre una cosa y otra, aquí se nos instalaron todos. Bueno, todos estos pueblos, y no todos, muchos, que se apoderan de las tierras de Hispania y que se apoderan de las tierras de África, como es el caso de los vándalos, lo hicieron con el permiso de los vándalos, que venían, bueno, no, los alanos vienen de más lejos, vienen de las estepas. Con el permiso de una autoridad romana para luchar contra la autoridad que se enfrenta. Entonces, reducir las invasiones bárbaras a un solo fenómeno, pues es simplificar, porque algunas invasiones pretendían saquear tierras ricas, otras venían huyendo porque habían perdido sus tierras donde estaban asentados, y algunas son empleadas como ejército mercenario por parte de las autoridades romanas. Estos bárbaros que están entrando en Europa occidental con permiso de la autoridad romana no son gente sucia ni desarrapada que vive ajena a los propios señores romanos que le gobiernan. Al contrario, los bárbaros ya están integrados en la élite de la sociedad romana, ya eso que digo romana. El tutor, dice Batolina que el tutor del emperador Honorio es el máximo responsable de las tropas romanas del Imperio Romano de Occidente, que es Estilicón, que vive en el siglo IV, de 359 a 408, era hijo de un vándalo. Y después está el factotum de la política del imperio durante gran parte de la mitad del siglo V, es Aspar el Alano, que vive de entre 400 y 471, que era Alano, el hombre que maneja el destino del imperio bizantino, uno el de Occidente y otro el de Oriente. Durante 3 emperadores, su origen es alano, o sea que se están integrando absolutamente. O sea, un vándalo y un alano gobernando el imperio romano de Occidente y el de Oriente, para que os hagáis una idea. Cuando todos estos pueblos bárbaros se asientan en la Europa occidental, cuando los francos crean el reino franco, los visigodos, los burgundios, Borgoña, los visigodos, el reino visigodo, los ostrogodos de Teodorico, el reino ostrogodo en la península itálica, y los anglos y los sajones en los reinos ingleses. ¿Qué desaparece de cuando cae el Imperio Romano de Occidente? ¿Qué cambia en Europa occidental? ¿Cambia la religión? Pues sí, cambia todo. Los francos eran paganos, los godos arrianos. En 1589 el rey visigodo adjura de su fe arriana y se hace bautizar en el catolicismo miceno. Un siglo antes, en el 496, Clodoveo, rey de los francos, se ha hecho bautizar y se ha hecho cristiano. En todos estos reinos, los reyes son cristianos católicos micenos y se respeta la autoridad de los obispos, la del papa, los delegados papales acuden a los diferentes concilios que convocan los emperadores bizantinos, como es, yo qué sé, el concilio de Éfeso,
el de Calcedonia, etcétera. Cambia la lengua. Estos pueblos, lo que pasa, germanos, que hablaban germano, tenían su propio sistema de escritura, que están aquí, y que eran las runas, pero cuando se pusieron a escribir lo hicieron en latín. Está Gregorio de Tours en el siglo VIII con su Historia de los francos, que narra el nacimiento de los pueblos francos. Está escrita en latín tardoantiguo, porque ya sabéis que el latín evoluciona, o el Codus Claromontanus, que es del siglo VI, del 500, escrito en griego y latín, porque no solo el latín es la lengua más extendida, sino está en el pueblo llano, sino también el griego, las dos lenguas que se habían manejado en el Imperio Romano. Cambia la arquitectura, cambia el arte en general y las construcciones se hacen en el mundo visigodo, ostrogodo, franco, utilizan materiales romanos que mantienen la forma de construcción romana e imitan de forma consciente deliberada modelos romanos. Está el batisterio de Benasque, que es del siglo VI, y es la representación del palacio de Teodorico en la iglesia de San Apolinar Nuevo de Rávena en el siglo VI. Y el palacio Teodorico es idéntico al palacio donde está Teodora, esposa de Justiniano, en los mosaicos de, ¿cómo se llama? San Vital de la Rávena, que están realizados, están hechos una generación después. No cambia no cambia la religión, la lengua, el arte, ni la arquitectura, ni la forma de representar el poder, la manera de representar edificios. Pero la administración romana ha desaparecido porque había caído el Imperio Romano. Los bárbaros siguen la ley del Corpus Juris Civilis, el breviario de Alarico en el siglo VI, conservando en el palimpsesto de León, que se puede ver, del siglo VII al IX. Bueno, las teorías de Pirén dicen que se conservan las redes comerciales anteriores y los intercambios de comercio, que no han desaparecido tantas cosas, aunque haya desaparecido el Imperio Romano. Y no es raro que en el 800 Carlemagno se hace coronar emperador como heredero de los francos. Hoy no se ve como invasión, sino como una transformación, todo lo que pasó, un cambio de un modo diferente, erigido sobre las bases de lo anterior. Espero que os haya gustado y hasta mañana y darme vuestra opinión. Bye.